Y así se van abriendo puertas, se va ampliando el panorama, los vértices constituyen puntos importantes donde las caras confluyen, conjugan, los ángulos tienen una expresividad determinada, etc. Es más, ahora estoy probando con lo que yo le llamo la multidimensionalidad, es decir, donde esta trama geométrica salta de un objeto al plano, pero lo estoy llevando hacia grandes dimensiones. Sobre una pared, por ejemplo. Entonces, es como que la figura abstracta, geométrica, se autogenera su propio escenario. La imagen es objeto y a la vez escenario. En fin, por eso con esto quiero decirte simplemente que todos podemos lograr expresarnos con un estilo propio. Que este ejemplo no fue un empecinamiento por buscar ese estilo, porque eso podría llevarte a la frustración, cuidado con eso. Al contrario, tiene que ser la suma de pequeños hallazgos, sin forzar nada, sin pensar en el resultado final como algo grande, completo, sino dejar fluir una obra tras otra. No necesariamente va a ser un progreso vertical, puede haber avances y retrocesos. Es decir, no ir buscando conscientemente, sino ir encontrando. Casi te diría sin querer. Donde la idea esa de pretender lograr cada vez la forma perfecta, completa, superlativa, cada vez digo que esté frente al lienzo o al papel en blanco, es algo que tiene que estar bien lejano, a tal punto de ser inexistente, te diría yo. Y continuar haciendo, sin presiones, sin ataduras, pero siempre haciendo. De eso se trata. Y bien, para finalizar, no me voy a quedar tranquilo si no te agrego algo más, porque cuando uno es autorreferencial, así que comenta hechos concretos, el producto de, no comenta todo el proceso que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Da la sensación como que se comentan los éxitos, pero todo está cargado de frustraciones, de errores, de fracasos, de ir y probar. No hay que olvidar eso, porque si no va a parecer como, ¿viste esas charlas de algunas personas que aparecen en las redes sociales que están financiadas por un banco, donde todos los discursos son del héroe individual, que empezó en un tallercito trabajando y después se hizo un millonario exitoso? Nunca tuvo errores, siempre fue políticamente correcto, nunca evadió impuestos. Y siempre, como te digo, el héroe individual. Nunca vi un ejemplo de un héroe colectivo, de un grupo, de una sociedad, de una comunidad. No, eso no aparece. Esto no va en desmedro de esas personas que van a contar su historia porque lo hacen con toda honestidad. Lo que me hace ruido es esta impronta de siempre, los hombres exitosos, y vos lo ves ahí, sí, yo también tengo que llegar, y qué bueno, y son todo gente de Image Bank. Pero no, la vida también está cargada de frustraciones y necesariamente tiene que haberlas, porque de ahí vos aprendés. Eso es la experiencia. Entonces, por ejemplo, yo que empecé por el lado de la plástica, durante el colegio secundario tuve la enorme suerte de que tuve un profesor particular que me enseñó prácticamente todo, lo básico y más. Entonces, cuando vengo a Buenos Aires, a la Escuela de Bellas Artes, digo, sí, tengo que ir a la academia, aprender, formal. Bien. Y estábamos dibujando con modelo vivo un día y se acerca un profesor que era muy divertido, yo a veces no sabía cuando hablaba en serio, cuando hablaba en broma, y pasaba caballete por caballete y hacía las correcciones. Entonces mira al dibujo y me dice, ¿qué hace usted acá?
Me sorprendí. Me dice, váyase, porque acá le van a quemar la cabeza. En fin, yo no lo entendí bien, es más, creí que, bueno, me agrandé, porque digo, está diciendo que yo ya lo sé todo. Igual era bastante exagerado el hombre, así que yo seguí, por supuesto, yendo a clases, y otro profesor, un señor con anteojos oscuros y bigote, con toda una pinta de milico. Bueno, todavía estaba el proceso militar gobernando, si bien ya se estaba yendo, era su último año, en aquella época que yo estudiaba Bellas Artes. Y un día dice, bueno, van a tomar una hoja A3, Canson, encima rugosa, donde van a ser 64 cuadraditos, todos iguales, no había computadora, donde en el primero van a pintar de blanco con témpera, y en el último negro, negro total. Y van a hacer la escala de grises correlativa, del 1 al 64. Encima con témpera, que es lo más ingrato, lo más antipático para trabajar como material, sobre todo para los alumnos que nos iniciamos, porque usamos materiales baratos, o sea, peor todavía. Con las connotaciones del contexto de cada uno. Yo vivía en una pensión que no podía poner la cama a lo ancho porque no entraba. La tenía que poner a lo largo y arriba de esa cama ponía una madera que me hacía de tablero para trabajar, con lo cual la base era lo suficientemente endeble como para tirar el tarro de agua, las tintas, etcétera, más de una vez. Encima no me caracterizó por el orden y la prolijidad. Bueno, la cosa es que esos días fueron los de más sufrimiento de mi vida conviviendo con el arte. Desde mi infancia, eso fue lo peor. Llego después de una semana de laburar, de romper hojas, intentar 50 veces sin dormir, ojeroso, todos llegamos así. Y después de corregir individualmente, dice, bueno, ahora van a tomar una hoja A3, van a dividir en 64 cuadraditos todos iguales, van a pintar el primero de blanco y el último rojo. Con témpera, sobre Canson. Escala del blanco al rojo, todos los rosaditos había que hacer. No. Y ahí le hice caso al otro profesor y huí despavorido de la academia. Tuve la suerte de que terminó el proceso militar a fin de ese año y empezaron a volver del exilio grandes artistas destacados. No tenían trabajo, se pusieron a dar clases en sus casas particulares o en un taller que alquilaban, y ahí fui a maestros particulares, pero elegí a los que yo creía que eran los mejores. Con esto no estoy diciendo que no hay que estudiar en la educación formal, porque sí, yo lo hice. La educación formal te asegura ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque ya hay siglos de tradición que dan cuenta de que existe un plan de estudio básico, bien analizado, bien articulado, ¿no? Como para que vos puedas saber lo que tenés que saber y a partir de ahí después soltarte. Pero yo hice otro camino, ¿no? Entonces, ahí es donde te voy contando la frustración, lo negativo. Uno de esos era, por ejemplo, Juan Carlos Di Stefano, un escultor. Los escultores en general saben dibujar muy bien porque tienen el concepto del volumen y de la estructura. Perfecto. Entonces, me acuerdo que nos dibujábamos escorzos y nos hacía dibujar el aire, el espacio que había y que cada vez que nos movíamos era diferente ese espacio. Entonces construíamos desde la nada, desde el aire, y de ahí surgía la figura, la masa. Bueno, después de unos 5 años de girar por los talleres particulares donde sentía que había aprendido mucho, paralelamente ya trabajaba como ilustrador y en el mundo editorial me empecé a interesar por la tipografía. ¿Qué hice? Fui a estudiar a la Universidad de Buenos Aires diseño gráfico. Que recién se abría la carrera, tuve excelentes docentes y no eran diseñadores, porque no existía el título de diseñador, eran arquitectos, la mayoría, publicistas, algún artista por ahí. Bueno, otra frustración, parcial, por suerte, me costó una barbaridad, todo un año, entender el lenguaje del diseño. Yo venía de la plástica, entonces quería hacer un afiche callejero y lo hacía barroco.
cuando en realidad la problemática del diseño no es qué pongo, sino qué saco. Sacar, limpiar, que la frase del cartel, y no digo la frase textual, la imagen como frase, también sea pregnante, fuerte, para ser vista, leída en segundos. Todo eso que hace el lenguaje del diseño no tenía nada que ver con las artes plásticas. Bueno, después de un año hice el clic, como te dicen. Cada uno tiene sus tiempos. Por eso digo, ahí sí fui a la educación formal y realmente me sirvió muchísimo. Es donde estaban todos los métodos ya bien establecidos. Pero, por ejemplo, el método, no sé si leíste El arte de la guerra, de Sun Tzu, si no te lo recomiendo. Hay una parte donde Sun Tzu dice, los métodos no son ni buenos ni malos en sí mismos. Es la aplicación del método lo que los va a hacer brillantes o nefastos. Y yo pregunto, ¿quién aplica el método de estudio? El docente. Es decir, depende de cómo aplique el docente esas metodologías en función de la transferencia con el alumno. Es decir, necesariamente el docente deberá ponerse del lado del alumno, yo supongo que todos lo harán, eso es empatía, para entender que como ese alumno no es un algoritmo, ni un robot, ni una maquinita, es un ser humano, recepciona de determinada manera que puede ser diferente de la de los demás. Entonces necesita otros tiempos. Tal vez necesite otros caminos alternativos para llegar al mismo resultado. ¿Por qué? Porque ya tiene determinados saberes previos. U otras veces lo vamos a hacer ir por caminos aleatorios, por colectoras, para que aprendan otras cosas, justamente porque vemos que por ahí les está faltando caminar esos lugares. En fin, relación. La relación humana, jerárquica, puede ser, desde un docente a un alumno, pero una relación humana. Porque aún siendo el diseño algo que tenga utilidad, que tiene que responder a las necesidades de una empresa y transitivamente de una sociedad, es una manifestación humana. Espero que esto nos pueda hacer pensar un poquito. Bien, y te recuerdo que podés suscribirte a este canal y compartirlo para que pueda difundirse entre más personas a quienes les pueda ser esto interesante y útil. Nos vemos en el próximo video.